Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia del programa de conferencias magistrales de la Fundación. Hoy nos acompaña Jesús Huerta de Soto. Hoy es un día muy especial. Jesús y yo fuimos, lo digo con toda la humildad, compañeros de carrera. Realmente Jesús era desde el principio un alumno brillantísimo. Yo creo que se había leído todos los libros de la carrera durante el bachillerato y le tenían que haber convalidado desde el primer día de primero porque nos impactaba a todos con todo lo que sabía. Incluso a más de un profesor lo ponía de vez en cuando en un brete con sus famosas citas en inglés. La verdad que causaba el regocijo de la clase y estábamos todos muy orgullosos porque subía el nivel. No todos los profesores querían dar clase en nuestra clase, del miedo que le tenían. Con lo cual, pues los demás estudiábamos lo que podíamos, era un estímulo. Yo creo que en todas las clases del mundo tendría que haber un Huerta de Soto para tirar de la clase para arriba. Bienvenido, Jesús, es un honor para la Fundación tenerte hoy aquí. Un verdadero placer. No hay más que ver las obras de Jesús Huerta de Soto y las tenéis para comprar a la salida. Yo sigo apabullada, ya han pasado, pues van a hacer 34 años este junio que terminamos la licenciatura de Económicas. Jesús siguió el doctorado y estudió a la vez Derecho. Bueno, hay muchas más cosas que hacía mientras los demás estábamos un poco más despistados. Pero bueno, el profesor Huerta de Soto es sin duda alguna una de las voces más autorizadas del pensamiento liberal en el mundo y sus propuestas, realizadas del profundo conocimiento de las aportaciones de la Escuela Austríaca del Pensamiento Económico, a nadie dejan indiferente. Es un gran conocedor y defensor de los orígenes hispanos de la ciencia económica, uno de sus más productivos campos de investigación. El gran interés que ha suscitado esta conferencia y el elevado número de confirmaciones nos ha obligado incluso a abrir las salas contiguas, las salas del edificio principal. Muchas gracias a todos los que no habéis podido entrar en este auditorio. Gracias por vuestro interés y comprensión. Y también un saludo especial a los que nos siguen a través de las redes sociales, en especial a través de Twitter. Jesús Huerta de Soto nació en Madrid en 1956, ya me he delatado yo también, doctor en Ciencias Económicas y doctor en Derecho también por la Universidad Complutense de Madrid, como dije antes, sobresaliente cum laude y premio extraordinario de fin de carrera. A la temprana edad de 26 años recibió el Premio Internacional de Economía Rey Juan Carlos por su estudio sobre la privatización de las pensiones en España. Es además actuario matemático por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Universidad de Stanford, donde realizó estudios superiores de economía política, becado por el Banco de España. El profesor Huerta de Soto es en la actualidad catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su indiscutible talento y entusiasmo académico e investigador han favorecido que florezca a su alrededor un nutrido grupo de jóvenes investigadores que han puesto en valor el legado de grandes pensadores y economistas como Carl Bengen, Eugen von Bauer, Ludwig von Mises, del cual va a hablar más en particular, y otros. A lo largo de su prolífica carrera docente e investigadora ha recibido numerosos galardones, entre ellos el premio Adam Smith, concedido por el Centro para la Nueva Europa de Bruselas, el premio Franz Kugel Memorial Prize for Excellence in Economic Education, concedida por la Universidad de Economía de Praga, y muchos otros premios. Jesús Huerta de Soto es doctor honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín y en Economía por las Universidades Alexandru Ioan Cuza de Rumanía y Financial University under the Government of the Russian Federation de Moscú. Es miembro de la Mont Pelerin Society, así como de la Royal Economic Society de Londres y de la American Economic Association. Es patrono de la Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados para las Ciencias Sociales. Fundador y director de la revista científica Procesos de Mercado, revista europea de Economía Política, y editor español de las obras completas de Hayek, en 22 volúmenes, de los que hasta ahora se han publicado 8 en español, así como de los 44 volúmenes aparecidos en la nueva Biblioteca de la Libertad de Unión Editorial. El profesor Huerta de Soto es autor de numerosos trabajos y artículos de investigación sobre temas de la especialidad. Entre ellos destacan planes de pensiones privadas en el 84, lecturas de economía política, socialismo, cálculo económico y función empresarial, estudios de economía política
dinero, crédito bancario y ciclos económicos. La escuela austriaca, mercado y creatividad empresarial, nuevos estudios de economía política, ahorro y previsión en el seguro de vida y otros ensayos sobre seguridad social y planes privados de pensiones, The Theory of Dynamic Efficiency, y es igualmente coautor, junto con Alejandro Nieto García y otros autores, del libro blanco sobre el papel del Estado en la economía española, dirigido por Rafael Termes y publicado en 1996 por el Instituto Superior de Estudios Empresariales. Jesús Huerta de Soto ha publicado 42 artículos en revistas científicas de economía y ciencias sociales, así como 24 capítulos de otras tantas obras colectivas. Ha dirigido 16 tesis doctorales y la edición en vídeo de uno de sus cursos universitarios ha sido seguida a través de la página web del Instituto Juan de Mariana por más de 67.000 estudiantes, debiendo destacarse que alguna de sus clases, como la dedicada a la caída del Imperio Romano, ha sido vista en YouTube por más de 350.000 personas. Todo ello ha motivado que Jesús Huerta de Soto sea el profesor español de economía más citado en Internet, con más de 1.250.000 citas y referencias según los analistas y buscadores de la red más solventes. Bueno, he hecho un resumen y hablo muy deprisa porque estoy abrumada. Jesús, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Sonsoles, por acompañarnos también. Y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra presidenta, a María del Pino, a la que conocí hace 38 años. No hagan cábalas sobre su edad. Creo que le dieron un permiso especial para ir con 4 o 5 años a la universidad. También a la Fundación Rafael del Pino. Leía antes esta frase del fundador de Rafael, que me parece que es una frase eminentemente austríaca, que habla sobre el conocimiento y la creatividad empresarial, o sea que estamos en casa de austríacos. Y también a Amadeo Petitbó, el director de la Fundación, por haberme invitado. El origen de esta conferencia está en una remisión que hice de la segunda edición de la Teoría del Dinero y el Crédito de Mises, que acabamos de publicar para celebrar el centenario de este libro. Mises lo publica en 1912, han pasado 100 años y es un libro de plena actualidad. De hecho, todo lo que voy a decir hoy aquí, en un sentido o en otro, de una manera o de otra, está inspirado en la obra del gran Mises. Y por eso creo que es de justicia que hoy dediquemos esta lección a Ludwig von Mises. He dejado unas separatas, algunos de ustedes ya las habrán recogido, porque claro, lo que pretendo hacer es nada más y nada menos que sintetizar el contenido de mi obra sobre teoría de los ciclos, que es un libro que tiene 880 páginas, esta es la versión de bolsillo, y voy a intentar sintetizarlo en 1 hora. De todas maneras, si alguien quiere saber exactamente mi pensamiento, hace 1 año tuve la oportunidad de hacer esta presentación en la London School of Economics. No se ha publicado esta conferencia en español, pero sí que está en inglés y por eso la tienen a su disposición. Y luego también, muy recientemente, he escrito un artículo que se titula En defensa del euro, un análisis austriaco. Esto es resultado de un cariñoso debate que tengo con mi dilecto discípulo aquí presente, Philipp Bagus, que como buen alemán está en contra del euro. Pero yo solo dejo que estén en contra del euro los alemanes, no el resto de los miembros de la Unión Europea. Luego se lo perdonamos a Philipp Bagus. Y creo que al final de la conferencia, si puedo, resumiré muy brevemente el contenido del artículo, pero en todo caso está a su disposición para que vean exactamente cuál es mi posición al respecto. Y nada más, sin más preámbulos, voy a empezar. No podemos frivolizar, estamos en una profundísima recesión económica, hay en nuestro país más de 5 millones de parados y hay 1,5 millones de familias casi con todos sus miembros en paro. O sea que lo que vamos a estudiar hoy tiene una importancia esencial. Y yo me atrevería a decir que todos los problemas que nos afectan, todos los sufrimientos económicos que tenemos, nosotros, las empresas, los trabajadores, etcétera, tienen su origen en algo que ocurrió en el Reino Unido, en Inglaterra, el 19 de julio de 1844. ¿Qué pasó ese día fatídico? El 19 de julio de 1844. Muy sencillo, ese día se aprobó, se promulgó en Inglaterra la ley bancaria de Peel, Peel's Bank Act. Es una ley que de alguna forma supuso
la culminación de décadas de debate entre dos escuelas de pensamiento económico, que trataban de dilucidar, de explicar por qué Inglaterra, desde el surgimiento de la Revolución Industrial, se veía afectada de ciclos recurrentes de burbuja especulativa, crisis financiera y recesión económica. Por un lado estaba la escuela bancaria, la Banking School, y por otro lado la escuela monetaria, la Currency School. Tenían razón los teóricos de la escuela monetaria, de la Currency School, que fueron capaces de diagnosticar exactamente gran parte, en gran medida, las causas de esos ciclos recurrentes de auge y recesión. Ellos achacan esos ciclos a un fenómeno curioso que afecta a la banca de la época, concretamente al negocio que desarrollaban los banqueros privados en la Inglaterra de entonces, y que consistía básicamente en la emisión de papel moneda, de billetes de banco, sin respaldo de dinero de verdad, entonces oro al 100%. Este es un negocio curioso que se desarrolla a partir de la creación del Banco de Estocolmo en 1656. Es fácil de entender. En un primer momento los banqueros actúan legítimamente y a cambio del oro que se les deposita entregan un recibo que certifica el dinero que se les ha dado en depósito. En la medida en que los clientes de los bancos confían en que el banco es solvente y va a cuidar bien esos depósitos, pues empiezan a pagar y aceptar como medio de pago no el oro en sí, sino los correspondientes recibos. Entonces, algún banquero más vivo que otros, pues enseguida se da cuenta de este fenómeno y empieza a verse tentado a emitir más recibos que el oro originariamente depositado. Los teóricos de la Currency School se dan cuenta de que esto tiene un efecto inicialmente de burbuja, porque lo que hace el sistema bancario es emitir más papel moneda que el oro originariamente depositado. Esto impacta al sistema económico creando una burbuja. Hay una mayor demanda monetaria, los precios suben, lo cual da lugar a una sensación de euforia, todos contentos. Luego hablaremos sobre esto. Pero a la larga se produce un efecto contrapuesto, porque los precios empiezan a subir en Inglaterra y entonces, en términos relativos, es más barato comprar los bienes y servicios en el continente, al otro lado del canal. Entonces aumentan las importaciones, disminuyen las exportaciones, los vendedores franceses, alemanes, etcétera, exigen oro, van a retirarlo a los bancos ingleses, pierden reservas e inmediatamente se producen las primeras crisis financieras y todo se desmorona. Crisis financiera, recesión económica. El que más o el que menos hemos visto la película Mary Poppins, y hemos visto cómo hay una corrida bancaria, por 2 peniques, los niños salen corriendo, de pronto se pierde la confianza, se cierra el banco. Y esos eran los fenómenos que explican los teóricos de la Currency School. Y hay un debate maravilloso. Luego, si tengo tiempo al final, les voy a leer algunas partes de la argumentación de Sir Robert Peel, justo antes de que se sometiera a votación la ley. Y hay un debate, desde luego, que más lo quisiéramos para nosotros. El nivel, la altura teórica y científica de lo que se debatía en Inglaterra, en el Parlamento inglés en esos años, es años luz de lo que hoy en día estamos acostumbrados en cualquier parlamento moderno. Y efectivamente la ley de Peel pues supone de alguna forma el triunfo y la plasmación legislativa del triunfo de los teóricos de la Currency School, porque en esa ley lo que se establece es que queda prohibido emitir, lo obvio, recibos por encima del volumen del dinero en oro originalmente depositado en el banco. Es decir, se establece la obligación del coeficiente de caja del 100% en relación con el papel moneda emitido por la banca. Por cierto, lo que hace la ley de Peel en última instancia es dar carta de naturaleza a uno de los principios esenciales del derecho de propiedad que exige una economía de mercado y un sistema capitalista para funcionar. Es un respeto escrupuloso, en el caso del depósito, al cumplimiento de los certificados que de alguna forma justifican el dinero que se ha recibido. De hecho, si alguien, digamos, que emite más recibos de lo que de verdad ha recibido, está cometiendo varios delitos. Y creo que hay finos juristas en la sala. De entrada, falsificación en documento público, gracias, y estafa. Entonces, la ley de Peel prohíbe que eso se siga haciendo y supone un triunfo de los teóricos de la Currency School y, además, la plasmación legislativa apoyada por los ciudadanos ingleses de un cambio legislativo en el que se pone una enorme esperanza
porque se piensa que a partir de entonces Inglaterra quedará ya exenta de sufrir esos ciclos recurrentes que desde las guerras napoleónicas y en pleno surgimiento con enorme fuerza de la revolución industrial venía afectando al Reino Unido. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de la ley y del éxito que supuso, la ley de Peel fue un enorme fracaso. Y esto es algo tremendo, porque ha venido afectando al mundo occidental y sigue afectando hoy en día. ¿Por qué fue un fracaso la ley de Peel? Muy sencillo. Porque olvidó exigir también el mantenimiento del coeficiente de caja del 100%, no solo en relación con la emisión de papel moneda, sino también olvidó exigirlo en relación con otro negocio que venían haciendo los bancos privados, la emisión de depósitos a la vista. Esto es algo que a muchos no peritos en economía, e incluso a muchos peritos también, les cuesta entender. Pero desde el punto de vista económico no hay ninguna diferencia entre la emisión de recibos falsificados, es decir, de papel moneda sin respaldo, y la emisión de depósitos sin respaldo. De hecho, el asiento contable es prácticamente el mismo. La emisión de papel moneda es billete que creas de la nada y lo prestas, es préstamo en el activo a billetes emitidos en el pasivo. Cuando la ley de Peel prohíbe seguir haciendo este negocio, pues entonces lo único que hacen los banqueros privados es redirigir su negocio. Ya no podemos seguir emitiendo papel moneda en exceso al oro recibido. Vamos a sustituir ese negocio por el que es el mismo, la emisión de depósitos a la vista. Préstamo a un simple asiento en los libros de contabilidad del banco, en el pasivo, a depósito a la vista. Y entregamos un talonario al cliente para que empiece a pagar. ¿Por qué la ley de Peel olvidó exigir el 100% también en relación con los depósitos a la vista, lo cual hoy en día nos parece a todos obvio? Pues lo olvidó sencillamente porque a la sazón los teóricos de la economía no tenían claro que los depósitos a la vista forman parte de la masa monetaria de manera idéntica como forman parte pues, el dinero en efectivo, entonces el oro y los correspondientes billetes de papel moneda. Es una tragedia, ¿eh? Porque 300 años antes de este debate y de esta ley, esos grandiosos pensadores de nuestro siglo de oro, los escolásticos de la Universidad de Salamanca, ya habían descubierto que los depósitos a la vista forman parte de la masa monetaria. Concretamente, Luis de Molina se refiere en latín y utiliza el término chirographis pecuniarum, dinero escriturario, dice, que genera de la nada la banca en forma de asientos en sus libros de contabilidad. Y de hecho añade que no sería posible el intercambio con un nivel de precios tan alto de la gran cantidad de mercancías que trocan de manos en las ferias castellanas de Medina del Campo, Villalón y Medina del Río Seco, si no fuera por este dinero escriturario, estos apuntes en el pasillo de los bancos relativo a los depósitos a la vista que crean de la nada los banqueros. ¿Qué distinto hubiera sido la historia del mundo? Desde luego no estaríamos aquí comentando hoy esto. Si este conocimiento no se hubiera olvidado y lo hubieran tenido en cuenta los teóricos y los legisladores que dan lugar a la ley de Peel. Además, Luis de Molina añade que cometen pecado mortal los banqueros y por tanto van al infierno cuando no mantienen un coeficiente de caja del 100% en relación con los depósitos a la vista. Aunque aquí el delito es distinto. Ya no es delito de falsificación en documento por falsificar un recibo y estafa por incluirlo en el sistema económico sin haber detrás oro en efectivo. Aquí el delito, el pecado mortal, es apropiación indebida. Y además razona de manera muy contundente. Dice que en todo depósito a la vista de bien fungible, y da lo mismo que sea trigo en un silo, o aceite en una almazara, o dinero en un banco. Cuando el depositario, encargado de la guarda o custodia, no mantiene en todo momento el equivalente en cantidad y calidad, lo que en derecho romano se llama el tantundem, a lo originariamente depositado, comete un delito de apropiación indebida. Ellos eran moralistas, no se consideraban economistas, entonces en su terminología dicen pecado mortal y al infierno. Yo solo explicaba esto a Rafael Termes, el hombre,
antes de fallecer y la verdad es que me parece que le causé problemas de conciencia graves, ¿eh? De hecho, tengo una carta manuscrita de él y esto se lo ofrezco en su honor porque nos estará viendo desde el cielo, donde me viene a decir, dice, querido Jesús, acabo de leer tu obra y después de estudiar lo que dices sobre el depósito bancario, yo he dedicado toda mi vida a la banca pensando que hacíamos una labor muy positiva, intercambiando plazos, financiando, etcétera, pero ahora ya necesito tiempo para pensar, no me puedo pronunciar. Muchas gracias, un abrazo, Rafael. Si tenemos en cuenta lo que sucedió en la ley de Peel con estos antecedentes, creo que ahora, para todos los que estamos aquí, será relativamente sencillo entender, aunque siquiera sea de forma sintética, cómo ha sido la evolución de todo el sistema financiero y bancario desde entonces hasta hoy. Porque a pesar de sus buenas intenciones, la ley de Peel es una victoria, pero es una victoria pírrica y fracasa. Los bancos, como he dicho antes, simplemente cambian un poco la forma de hacer negocio, de emitir papel moneda a emitir depósitos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues que no se evitan los ciclos recurrentes de burbuja especulativa, auge, exuberancia irracional, crisis financiera y recesión económica. Y entonces todo el prestigio y todo el apoyo ciudadano que tuvo la ley de Peel cae por los suelos. Cada pocos años se reproduce la burbuja. Los ciudadanos no saben, no son capaces de entender que habían hecho mal. Claro, hay que salvar a los bancos, hacer el bailout, salvamento de la banca. Y entonces no hay más remedio que crear, los propios banqueros privados lo demandan, un prestamista de última instancia que saque a los banqueros de los momentos de apuro, que la experiencia demuestra que regularmente se reproducen una y otra vez. En un primer momento, el prestamista de última instancia es el banco privado más importante, el Banco de Inglaterra. Pero claro, para que el Banco de Inglaterra pueda salvar en los momentos de apuro a los bancos privados, es preciso que sea capaz de crear de la nada toda la liquidez precisa. Y hay un problema con el oro, y es que el oro no se puede crear de la nada. O sea, los políticos han estado buscando la tan ansiada piedra filosofal durante siglos, para financiar sus guerras, gastos, compra de clientelismo político, etcétera, y no lo han encontrado, o si mejor dicho, sí lo han encontrado. Ahora veremos que lo han encontrado precisamente en esto. Y entonces, cada vez que hay una crisis, el Banco de Inglaterra sale a apoyar a los bancos privados, pero es necesario que pueda crear liquidez. Entonces, ¿cómo se puede solucionar el problema? Muy sencillo, a través de leyes de curso forzoso o legal. En el caso de España, a través de un decreto que establece Echegaray en el año 1871, se obliga a aceptar como medio liberatorio de pago las libras en papel emitidas por el banco más importante, el que es el prestamista de última instancia. Luego vemos la lógica de los acontecimientos, el error cometido por la ley de Peel, aunque iba bien dirigida, la necesidad de crear un prestamista de última instancia, que luego terminará siendo el Banco Central, la introducción de un medio de pago puramente fiduciario, con la capacidad de expandir la oferta monetaria como haga falta en cada momento, cosa que impedía el oro, y eventualmente la salida o abandono del patrón oro. Y así, increíblemente, hasta hoy. Es increíble que en pleno siglo XXI seamos herederos de este accidente histórico. Y lo que vamos a hacer es explicar ahora con un poco más detalle de qué manera este proceso de expansión crediticia sin base de ahorro real, que tiene su origen nada más en la inyección de dinero en forma de depósitos, impacta en la economía real, induciendo errores sistemáticos de ahorro e de inversión en la estructura productiva real, que tarde o temprano se ponen de manifiesto en forma de una crisis, primero financiera, luego una recesión económica y luego una crisis presupuestaria. Lo que voy a hacer en suma es explicar la teoría austríaca del ciclo económico, y voy a procurar hacerlo en 10 minutos. Y esto exige, previamente, les voy a pedir a todos los presentes que hagan un poco de esfuerzo intelectual. Yo sé que a estas horas de la tarde, después de haber trabajado todo el día, pues a lo mejor se hace un poco cuesta arriba. Pero lo que voy a hacer es tratar de resumir la teoría del capital. Porque la teoría del capital es la gran ausente no solo en los libros de texto, en los programas de economía, prácticamente en todo el mundo. Hasta los años 30 del siglo pasado era esencial su conocimiento. Pero el vendaval keynesiano, monetarista y macroeconomista ha hecho que se olvide, que se deje de estudiar la teoría del capital. Y yo mantengo la tesis de que es imposible entender nada de lo que pasa en economía sin dominar la teoría del capital. De hecho, yo hasta que no me leí y dominé las 1200 páginas de Capital und Capital Things de von Bawerk, no entendí nada de lo que pasa en economía. La teoría del capital es la teoría que explica
el puente o la conexión que hay entre el lado monetario y el lado real de la economía. Esto es lo importante. ¿De qué manera la capacidad impulsora del dinero afecta a la estructura por etapas temporales del proceso de producción de la economía real? Y claro, si no tienes este conocimiento, porque eres un pobre economista keynesiano o monetarista o de Chicago, pues entonces tus gafas teóricas te impiden ver lo que está pasando en la realidad. Que conste que no lo digo con ánimo peyorativo ni nada, simplemente constatando una realidad. Y para entender lo que voy a decir ahora, les rogaría a todos que hagan el esfuerzo de visualizar el proceso productivo de una economía real, por ejemplo, utilizando cualquier sector concreto o bien concreto. Vamos a suponer que es el caso de la fabricación de un automóvil. De acuerdo con los teóricos austriacos, todo proceso productivo conlleva tiempo, que está constituido por una serie de etapas sucesivas. Y los procesos productivos, conforme la economía avanza, cada vez son más largos desde el punto de vista temporal y a su vez más productivos. Desde que se diseña el automóvil hasta que se decide ese modelo concreto recién diseñado, yo que sé, un híbrido, etcétera, ponerlo en producción. Se extrae el mineral de hierro como una segunda etapa de las minas, se convierte otra etapa en acero, luego pasa a otra etapa, y luego hay una etapa de montaje, unos robots, luego se comercializa, se distribuye y se vende. Hay una serie de etapas sucesivas que en conjunto pueden suponer años. Ahora mismo se están diseñando los coches que compraremos nosotros dentro de 7 u 8 años. Yo cuando explico esta clase a mis alumnos me dicen, profesor, está usted equivocado, hemos ido al Musafes y está usted equivocado. Cada coche tarda en producirse 1 minuto, porque hemos visto que salía un coche, y otro coche, y otro coche. Digo, no, el que está equivocado es usted, señor alumno. Vaya usted para atrás. Cada uno de estos coches ha llevado 8 años producirlo. No tenga usted la visión del equilibrio general, flujo circular de la renta, en la que el proceso temporal no existe. La visión de los economistas normales que salen de una universidad. Piense usted con lógica. Entonces, entendiendo el proceso productivo como un proceso constituido por etapas, se entienden muchas cosas en economía. La primera es que la mayor parte del esfuerzo empresarial, humano y de los trabajadores está no en las etapas próximas al consumo, sino en las etapas más alejadas del consumo. Otra cosa que se entiende muy bien es por qué la contabilidad nacional prácticamente es inútil, no vale para seguir el ciclo. Porque las cifras del Producto Nacional o Interior Bruto solo recogen los bienes de consumo final y los bienes de capital que llegan al usuario final, pero no tiene en cuenta para nada todas las etapas previas. Es decir, no se incorpora en el Producto Interior Bruto el valor del mineral que sale de la mina, ni de la empresa que hace el diseño, ni la que fabrica los carburadores, etcétera. De alguna forma, aproximadamente 2/3 del esfuerzo empresarial y de los factores de producción de los trabajadores de la economía son eliminados de un plumazo del cómputo de las cifras del Producto Interior Bruto. Ya vamos a ver que esto va a tener unas consecuencias tremendas. A pesar de su nombre, las cifras de PIB brutas no son brutas. La cifra de Producto Interior Bruto, el concepto desde Kuznets de Producto Interior Bruto es una excrescencia, una protuberancia keynesiana. A Keynes le interesaba exagerar la importancia del consumo y era muy fácil. Eliminemos todas las etapas previas. Oiga, que ahí es donde estamos todos trabajando, no importa. El argumento es que hay que evitar la doble contabilización, criterios de valor añadido. Oiga, es que el carburador que hemos producido este año no tiene nada que ver con el carburador que está en el camión que vendemos este año. No importa, vamos a hacer aquí una abstracción, etcétera. Ya veremos esto, las consecuencias que tiene enseguida. Y lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya tenemos visualizado el proceso productivo por etapas, vamos a explicar en primer lugar de qué manera en una economía de mercado no intervenida hay una tendencia inexorable que lleva a que el ahorro genuino se invierta bien. ¿Qué entiendo por ahorro genuino que se invierta bien? Pues que se invierta de una manera sostenible, conforme a los deseos de los consumidores. En pocas palabras, lo que voy a explicar es por qué la tan manida paradoja del ahorro o frugalidad keynesiana o la teoría del subconsumo keynesiano es falsa desde el punto de vista teórico. ¿Por qué todas las teorías del subconsumo son erróneas? Vamos a ver, si de pronto disminuye la preferencia temporal y la sociedad decide en general ahorrar más, se producen 3 efectos micro de extraordinaria importancia que tienden a canalizar el ahorro voluntario de una manera sostenible en inversiones viables.
En primer lugar, surge un efecto de disparidad de beneficios entre las diferentes etapas de los procesos productivos. Si ahorramos más, consumimos menos. Y esto tiene un efecto de menos demanda monetaria de bienes de consumo. Es decir, tiene un efecto depresor sobre las empresas que venden bienes y servicios de consumo. Por ejemplo, el Corte Inglés, los restaurantes, etcétera. Como consecuencia de esto, los beneficios de estas empresas se resienten y en términos relativos pasan a ser inferiores comparados con los beneficios de las empresas que operan en los sectores que trabajan en las etapas más alejadas del consumo. Esta es una primera señal microesencial, porque los beneficios empresariales son la señal esencial del mercado, que indican a los empresarios qué deben hacer o qué no deben de hacer. Y si hay menos beneficios relativos en el consumo inmediato, o pérdidas incluso, y se mantienen en las etapas más alejadas del consumo, que están produciendo no para el consumo inmediato, están diseñando coches para el consumo de dentro de 7 años, o extrayendo mineral de hierro para vehículos de dentro de 4. Lo que pase sobre el consumo hoy a ellos no les afecta. Entonces, esa disparidad de beneficios relativos les lleva a redirigir la inversión y les dice a los empresarios dejar de invertir en el consumo inmediato y invertir en proyectos de inversión que van a madurar en un futuro más alejado. El segundo efecto micro tiene que ver sobre los tipos de interés. Y es que un aumento del ahorro, en general, a igualdad de circunstancias, supone una disminución de la tasa de preferencia temporal. Supone una disminución de los tipos de interés. El tipo de interés es un precio esencial en el mercado. Es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Es el precio clave que de alguna forma permite la coordinación intertemporal entre los que invierten, los que ahorran y los que consumen. Es el precio que, por ser más importante, más libre y menos manipulado, debería de estar en el mercado. Y, sin embargo, es una tragedia que es el más intervenido, el más manipulado por políticos, gobernantes, bancos centrales, etcétera. La bajada del tipo de interés, que da lugar, que es resultado del aumento del ahorro, hace que el valor actual de la corriente futura de productividad, de productos, de cada bien de capital, sea mucho más alto. Es decir, tiende a hacer más elevado el precio de mercado de los bienes de capital, que es otra señal esencial que les dice a los empresarios redirigir vuestro esfuerzo inversor hacia la producción de bienes de capital. Y conforme más baje el tipo de interés, hacia la producción de bienes de capital que maduren en un futuro más lejano. Y hay un tercer efecto, micro, también esencial, que es el efecto que Hayek denomina el efecto Ricardo. Aunque en realidad lo deberíamos de denominar entre nosotros efecto Hayek. Lo que pasa es que Hayek era muy caballero y entonces creyó ver un antecedente en las obras de Ricardo y lo llama así efecto Ricardo. Este es el efecto que tiene el aumento del ahorro sobre los salarios reales. La idea es muy sencilla, podríamos dedicar tardes. Un aumento del ahorro hace que los precios de los bienes de consumo en términos relativos tiendan a bajar. Si los precios de los bienes de consumo bajan, con igualdad de salarios nominales, significa que los salarios reales suben. Y al ser, en términos relativos, más costosa la mano de obra, en el margen los empresarios empiezan a sustituir trabajadores, mano de obra, por equipo capital, por bienes de capital. Se despiden trabajadores de las etapas más próximas al consumo y la pregunta que hago es, despido trabajadores porque ahora son más onerosos, los salarios en términos reales son más altos, sobre todo teniendo en cuenta que vendo menos porque estoy próximo al consumo, soy el Corte Inglés, y entonces voy a quitar 3 trabajadores y voy a poner un ordenador. La pregunta es, ¿quién produce los bienes de capital que son demandados como consecuencia del efecto Ricardo? Precisamente los trabajadores que son despedidos de las etapas más próximas al consumo. Como vemos, los tres efectos micro, van los tres en la misma dirección y terminan consolidando una estructura productiva más capital intensiva, con más etapas que maduran en un futuro más lejano. Y este es el proceso de desarrollo y crecimiento económico más sano que cabe concebir. Porque conforme una estructura productiva se hace más rica en etapas de bienes de capital, termina siendo más productiva. Cuando se culminan esas etapas, se consolidan y hay respaldo de ahorro real para hacerlo, llegan un número mucho mayor con una calidad más elevada de bienes y servicios de consumo a los consumidores finales, que ven, por tanto, como el desarrollo económico de manera sostenible y continuada crece. Y, de hecho, si algo caracteriza el desarrollo económico,
o si quieren ustedes, en un flash, en el momento presente, ¿qué diferencia una economía avanzada, Estados Unidos-Suiza, de la India? ¿Es que en la India se trabaja menos y por eso son más pobres? ¿O que son más tontos o que no estudian? No, no, no. La diferencia es el equipo capital bien invertido, disponible por trabajador en Estados Unidos, Suiza o en cualquier país desarrollado respecto de la India. En la India están recogiendo a mano el arroz o con un arado de bueyes, y en Estados Unidos un trabajador con un tractor hará en una mañana 200 hectáreas. Pero claro, para hacer el tractor ha sido preciso un ahorro por un periodo de tiempo muy prolongado, bien invertido, durante unas etapas muy prolongadas en el tiempo. La diferencia está en el ahorro bien invertido, en el tiempo acumulado que suponen los bienes de capital bien invertidos. Bueno, he hecho esta introducción porque creo que ahora va a ser facilísimo que comprendamos, por contraste y oposición, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si se produce un proceso de expansión crediticia, es decir, un crecimiento de los créditos que se conceden a los empresarios, pero que está financiado no con ahorro genuino previo, sino a través de este proceso de creación monetaria que quedó abierto en la ley de Peel. Simplemente, pues que María del Pino, que es una buena empresaria, le doy 1 millón de euros a depósito a la vista, que es así como lo hace la banca. María del Pino, activo, 1 millón de euros, préstamo María del Pino. Mi pasivo, depósitos a la vista, 1 millón de euros. Toma, María, un talonario. Hombre, podríamos hablar mucho sobre el multiplicador bancario, otras personas a lo mejor lo visualizan más, vamos a ser más, aunque al final el resultado es este que he dicho. Yo pongo un depósito a la vista de 1 millón de euros en un banco, y entonces el banco lo deposito. Nadie dudará que eso forma parte de mis saldos de tesorería, igual de bien o más que si los tuviera en mi casa o en mi bolsillo. Acto seguido el banco, y además de forma completamente legal, no piensa que comete pecado mortal, aunque ni que va al infierno, ni que es un delincuente por apropiación indebida, obtuvo un privilegio, artículo 180 del Código de Comercio, para actuar de esta manera, que no tiene ningún otro agente económico, ningún otro depositario, ni de trigo, ni de aceite, ni nada. Sobre eso podríamos hablar. Acto seguido el banco coge y dice, bueno, con el 10% tengo suficiente para las retiradas normales. Voy a prestar 900.000 euros. Y los presta a un empresario. Aquí hay un proceso de creación de la nada de dinero que es obvio. Una doble disponibilidad. Nadie duda que el 1 millón de euros forma parte de mi saldo de tesorería, depositado en el banco, y luego hay 900.000 que también tiene el que ha recibido el préstamo, el prestatario. Pero es que el asunto no termina aquí, porque cuando el prestatario paga a sus proveedores, etcétera, que a su vez utilizan el mismo banco u otros, depositan los 900.000, el que recibe los 900.000 dice, me quedo con 90.000 y presto 810.000. Y así sucesivamente en cadena. Si ustedes agregan los balances de toda la banca, el resultado es el que he indicado al principio. Ni siquiera hace falta agregarlo, no piensen ustedes. Un banco grande que tenga una cuota de mercado muy elevada, precisamente por eso los bancos, su ideal es fusionarse todos, hasta llegar a ser uno solo en el mundo. Va a dar nombres, pero no los doy. Santander, Central, Hispano, Bilbao, Vizcaya, Popular, todos juntos, uno solo. Entonces es el ideal del banco, porque como no le pueden retirar reservas, directamente 1 millón a depósito a la vista. ¿Qué pasa cuando los empresarios reciben la expansión crediticia de nueva creación no respaldada por ahorro real? Bueno, vamos a verlo, pero previamente tengo que hacer una pequeña digresión sobre el efecto letal, corruptor, que generan las burbujas en las sociedades. Porque cuando se recibe el nuevo dinero, los empresarios no saben si esto procede de ahorro genuino o es creación de expansión crediticia, lo pueden intuir, pero a caballo regalado no le miden los dientes. Si además va a la banca y te persigue poco menos que hasta tu casa para que les tomes un préstamo, como hemos sido todos testigos en la época de la burbuja, bueno, pues venga, a río revuelto, ganancia de pescadores. Es tremendo el daño que hace en una sociedad la expansión crediticia de la burbuja. Miren, en esa época es tremendo porque es como la droga. Es como el que se droga. Yo decía Marx, que la religión es el opio del pueblo. Yo digo que el opio del pueblo es la expansión crediticia. De religión no hay ninguna duda.
Todos contentos. Todos contentos. Buenismo al máximo. Todo el mundo es bueno y todo va fenomenal. Los empresarios encantados. Cualquier proyecto empresarial, por alocado que sea, en la época de la burbuja encuentra financiación. Están como una moto. Y hay que tener en cuenta que el empresario a veces es como un caballo desbocado. Tan importante es dar financiación al proyecto viable como quitársela al que es un proyecto alocado. Pero claro, en la etapa de la burbuja, todos los proyectos parecen viables. ¿Qué error más grave? Basilea II, Basilea III. Dicen, no, esto fue... La burbuja ha sido resultado de la avaricia. La avaricia, hay unos tíos ahí en Wall Street avariciosos. O en Londres. Y quieren fuera. Los bonos, claro, sigo por los bonos. Y además, claro, es que esta gente, por ganar dinero, han prestado a quien no debían. Incluso hipotecas a unos pobres negros que en Alabama que no se iban a pagar nunca. Y así es la historia que además termina hasta en encíclicas papales. La crisis resultado de la avaricia. En la época de la burbuja, prácticamente todos los proyectos empresariales parecen viables. Ahora hay muchos responsables que firmaron préstamos, sindicados o no de los bancos, que están dados de baja por depresión. En su momento lo hicieron de buena fe. No piensen ustedes que eran avariciosos, ni criminales, ni que si los bonos. Hay de todo, pero no. Hay un mito desde Schumpeter de que la expansión crediticia es muy buena porque permite que haya más inversión. Vamos a ver que ese es un mito gravísimo, es un error gravísimo. Vamos a verlo luego enseguida. Los empresarios encantados en la época de la burbuja, los trabajadores también, porque fíjense, en el proceso de ahorro genuino se liberaban trabajadores de las etapas más próximas al consumo, cuando aumenta el ahorro, y con ellos se redireccionaban hacia las etapas más alejadas. De hecho, una de las manifestaciones de una economía desarrollada es que cada vez menor proporción de trabajadores están en el consumo y mayor proporción en las etapas alejadas. Cuando el proceso tiene su origen en expansión crediticia, no se liberan factores originarios de producción de ningún sitio, porque no ha aumentado el ahorro. Y entonces los empresarios, con la nueva capacidad monetaria que han recibido de la banca, demandan factores de producción, cuyo precio crece como la espuma. Hay una gran demanda de trabajadores. No hay trabajadores suficientes. Necesitamos 5,5 millones, o los que hagan falta de inmigrantes. Los sindicatos encantados. Cualquier petición que se pida, que en circunstancias normales parecería alocada, en la precipitación de sacar adelante el proyecto, los empresarios terminan diciendo que sí, que es lo fácil. Si además tenemos toda la financiación que haga falta. ¿Quién ha dicho que hay algún problema? Los comerciantes encantados, los que están en el sector del consumo encantados. Recuerden la burbuja, todos los restaurantes llenos. Meses para conseguir una mesa. Eso solo pasa en Madrid ahora en 2 restaurantes. Uno se llama Ten con Ten y otro el Paraguas. Los demás todos vacíos. Los políticos y los funcionarios encantados, porque en ese momento de burbuja ellos se apuntan el tanto y dicen, esto es resultado de la bondad de mi política económica, votarme. Y lo curioso es que los ciudadanos se lo creen y les votan. Es más, me decía el otro día un funcionario del Ministerio de Hacienda, dice, Jesús, es que en la época de la burbuja nos crecían los ingresos públicos a 2 dígitos al año. Al 11, 12, 13 y 15%. Dice, en el Ministerio de Hacienda nadie preguntó por qué. Si viene dinero, callados, no digáis nada. Podemos financiar lo que haga falta, unir todas las capitales de provincia de España con AVE, incluyendo Baleares y Canarias. Podemos financiar lo que queramos y además incluso nos echamos el rentoy, presumimos de que vamos a equilibrar los presupuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que con el nuevo dinero, el dinero de nueva creación, se financian etapas como si el ahorro hubiera aumentado. Por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto que recae sobre el usuario final, pero lo adelantan los empresarios. Todas esas etapas de nueva creación con el dinero financiado con expansión crediticia adelantan IVA, por ejemplo. Luego veremos que todas esas etapas, con la misma facilidad con que se crean, desaparecen de un plumazo. Dice, de la misma manera que nadie entendió, me decía, no voy a decir el nombre, el alto funcionario del Ministerio, de nuestro Ministerio de Hacienda, nadie entendía por qué crecía al 15% la recaudación de los ingresos públicos cuando el PIB solo crecía al 3 o al 4, pero ya saben ustedes que el PIB no mide nada más que un tercio de lo que pasa en la economía real. Tampoco nadie entendió nada de por qué cayó en el año 2009 un 15% la recaudación. Los políticos encantados. Y en general toda la sociedad se instala en una sensación de euforia. El mensaje para los jóvenes es letal, porque el mensaje para los jóvenes es que se puede conseguir lo que se quiera sin esforzarse uno.
El mensaje que se da en la sociedad es que podemos lograr lo que queramos sin el sacrificio que supone el ahorro y el esfuerzo disciplinado. Y esto acaba con todos los hábitos de esfuerzo, de disciplina y de trabajo que necesita una sociedad sana. Se genera una enfermedad social. Vamos a hablar de los sindicatos. Esto es especialmente grave, porque el proceso, además de euforia, cubre las espaldas a los sindicatos. Lo que en circunstancias normales, las peticiones desproporcionadas, que en circunstancias normales se harían inmediatamente evidentes en términos de pérdida de competitividad, en la burbuja no se notan, porque la expansión crediticia y la euforia lo tapan todo. Además, el crecimiento de los precios hace que, en última instancia, los salarios reales, por una vía o por otra, se terminen reajustando. Los sindicatos pueden seguir apuntándose medallas, como si estuvieran haciendo una labor positiva para los trabajadores, sin ningún efecto negativo. Es un efecto, entre los muchos, de la enfermedad gravísima social. ¿Y la democracia? La democracia sale perdiendo. Hace poco me decía un diputado del Partido Popular, muy amigo mío, que además fue jefe de gabinete del anterior presidente del Partido Popular, Aznar, ya no voy a dar más nombres. Me decía, es que no es democrático, Jesús. Es que 5 gobiernos han sido expulsados en la situación actual del euro. Y yo le contestaba, es lo más democrático que ha pasado en los últimos años. No hay nada más antidemocrático que la inflación, que la expansión crediticia. Democracia supone control parlamentario y que los políticos asuman el coste de las medidas que toman y el coste político que tiene subir los impuestos, hacer esto y lo otro. En la burbuja todo esto no es preciso. La profesión del político se supone que es otra, se supone que consiste en comprar votos, mantener a todo el mundo contento y dar subvenciones. Por eso están tan desconcertados nuestros políticos ahora, porque por primera vez en la historia se han dado cuenta que son funcionarios para administrar un presupuesto limitado, por primera vez en la democracia desde que se reinstaló en España. Y fíjense cómo lo dicen, dice, joder, es que estamos condenados a administrar la miseria. Decía el otro día el presidente de una comunidad autónoma, no, la miseria no, lo que hay, esa es su profesión, eso. Cambie usted de chip, que sigue con el chip de la burbuja. Ahora yo pregunto, ¿hasta cuándo puede durar la fiesta? ¿Hasta cuándo puede durar la burbuja? Tendría que hacer una digresión sobre keynesianos y monetaristas. Para los keynesianos y monetaristas, que son prácticamente los mismos perros con distintos collares, sin ánimo peyorativo, lo normal en la economía es la burbuja. El estado normal es el de la droga. Y luego, por alguna razón misteriosa, una cosa misteriosa, de pronto, en el caso de los keynesianos, los empresarios dicen los Keynes y sus acólitos, Krugman y compañía, lo dice todos los domingos tenemos al puñetero de Krugman en el suplemento asalmonado del País, diciendo una vez y otra. De pronto los empresarios son maníaco-depresivos y se levantan una mañana y dicen, estoy deprimido, no invierto. Los animal spirits. Parece para reírse, pero es así. Releía la introducción de Krugman a la teoría general y es que tiene una cara. Dice, un economista serio jamás debe preguntar en una depresión a qué se ha debido. Olvídese del pasado, nunca pregunta a qué se ha debido. Está usted en una depresión, lo que tiene que hacer es inyectar. Entre esto y la otra declaración que hizo, que lo ideal para salir de una depresión es una guerra. Pero claro, eso sería muy cruento. Lo ideal sería que nos atacaran los extraterrestres. Porque entonces las bajas no serían todas de... Parece broma, pero así es. Los monetaristas, primos hermanos, tienen la teoría del plucking model de Friedman, que todo va bien y que lo ideal es la burbuja. Bueno, que no hay burbuja, que todo va bien, pero que de vez en cuando hay una caída. Y entonces lo que hay que hacer es el tirón, el plucking. Tirón. ¿Y cuál es el tirón? Un manguerazo de inyección, de expansión crediticia y de dinero. Son los que dominan la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. O sea que no hay que analizar a qué se debe la situación actual, porque a lo mejor se debe precisamente al manguerazo que ustedes propugnan. El mercado es una institución muy eficiente en términos dinámicos. De hecho, mi último libro no se ha publicado en español todavía, se ha publicado en Inglaterra y en Estados Unidos con el título de The Theory of Dynamic Efficiency, la teoría de la eficiencia dinámica. Y el mercado, tarde o temprano, desarrolla 6 procesos microeconómicos que tienden a revertir, a poner de manifiesto los errores cometidos, a revertirlos y a parar la burbuja. En el capítulo 5 de mi libro los tienen estudiados con detalle. Yo los voy a enumerar
ahora rápidamente. El primer efecto, ya lo he dicho antes, es un efecto de subida del precio de los factores originarios de producción y de las materias primas, porque el impacto monetario hace que los empresarios las demanden, como no se liberan porque no hay aumento del ahorro o no hay suficiente liberación, porque la expansión crediticia crece a un ritmo muy superior al del ahorro, crecen los precios. Recuerden justo antes del estallido de la burbuja, cómo estaban las materias primas, los commodities, el petróleo, etcétera. En segundo lugar, hay un efecto posterior en el tiempo de subida en el precio de los bienes de consumo. Esto es porque cuando el dinero llega a los empresarios, pagan a sus proveedores y sucesivamente termina llegando al bolsillo de los consumidores. Y si la tasa de depreciación temporal no ha cambiado, siguen consumiendo y ahorrando en la misma proporción, entonces el precio de los bienes de consumo suben. Además, la euforia genera una sensación, una ilusión monetaria, una falsa sensación de riqueza. Oye, fulanita, que el vecino ha vendido el piso que compramos por 300.000 euros, lo ha vendido por 1,5 millones. ¡Somos millonarios! ¡Vámonos! En los cruceros Costa, de crucero, Costa Concordia. No somos millonarios, lo que somos idiotas e imbéciles. Tú no eres más rico porque tu piso ahora valga si lo vendieras 1,5 millones. El bien de capital lo que te proporciona es una corriente de productividad, en este caso el cobijo. Tu cobijo, en esa calidad, en ese barrio, etcétera, es exactamente el mismo. Eres igual de rico o pobre que antes. Lo que pasa es que la ilusión monetaria de la burbuja te lleva a dilapidar tu capital y a consumir en exceso. Subida del precio de los bienes de consumo. Además, el alargamiento de las etapas que incentiva la expansión crediticia hace que también se produzcan cuellos de botella y ralentización en la llegada de bienes de consumo, mientras no se culminen esas etapas, que por cierto, no se podrán culminar muchas de ellas nunca. Y esto hace, tercer efecto, que paulatinamente los beneficios empresariales de las empresas más próximas al consumo empiezan a crecer más rápidamente que el de las inversiones emprendidas con la expansión crediticia, lo cual ya es una señal que empieza a hacer titubear a los empresarios. Pero es que hay otro cuarto efecto microeconómico, que es el efecto Ricardo, pero ahora al revés. La subida del precio de los bienes de consumo supone una bajada en términos relativos de los salarios reales. Y, por tanto, a los empresarios les deja de interesar invertir en el margen en la misma proporción tanto. Empiezan a contratar, en términos relativos, más mano de obra, más shifts, más turnos, etcétera. Y claro, esto tiene un efecto letal sobre la demanda de los bienes de capital, que en última instancia van a producir las etapas financiadas con la expansión crediticia. Otro quinto efecto importante es la subida de los tipos de interés. Porque la expansión crediticia se inyecta en el sistema por el sistema bancario, todo esto orquestado por los bancos centrales, reduciendo el tipo de interés que se pide. Y con él el resto de condiciones periféricas que se piden en el caso de los préstamos. Pero cuando ya se ha inyectado en la expansión crediticia y empiezan a subir los precios, el tipo de interés tiene una componente de riesgo y otra componente por inflación esperada, que hacen que los tipos de interés empiecen a subir. Y además llega un momento en el que la subida de precios asusta a las autoridades monetarias y el Greenspan de turno o el Banco Central, etcétera, empiezan a subir los tipos de interés. La subida de los tipos de interés hace que el precio, el valor actual de los bienes de capital caiga significativamente y con él el de los títulos que lo representan en los diferentes mercados, bursátiles, financieros, etcétera. Lo cual es ya una señal, digamos, la puntilla para los empresarios. Porque se pone de manifiesto que las empresas más alejadas del consumo empiezan a tener pérdidas contables. Los detonantes pueden ser muchos. Puede ser una guerra, puede ser... El sector protagonista de la burbuja puede ser uno u otro. Las tecnológicas en los años 90, la bolsa ahora, las promociones inmobiliarias, la construcción, etcétera. Pero eso son cuestiones de detalle. El detonante de las hipotecas subprime, etcétera. Pero al final se pone de manifiesto, el mercado es muy tozudo, he dicho que es dinámicamente eficiente, que gran parte de las inversiones financiadas en la época de la burbuja no son sostenibles, que son un error económico. Y son un error económico porque no responden a los verdaderos deseos de los consumidores respecto de qué parte desean consumir y qué parte desean ahorrar. En pocas palabras, se ha producido en la burbuja una descoordinación generalizada entre los que invierten
que en la época de la burbuja última la inversión crecía al 10% al año como media y los que ahorran, la tasa de ahorro crecía al 0% o incluso es negativa. ¿Cómo es posible invertir al 10% y ahorrar al 0%? ¿Quién cubre la diferencia? Muy sencillo, simplemente. Chirografis pecuniarum, un apunte en el pasivo de los bancos, dinero virtual. Solo en las economías modernas, solo aproximadamente la 10ª parte de la masa monetaria está materializada en dinero en efectivo. Billetes de banco y moneda fraccionaria de euros. ¿Y las otras 9/10 partes dónde están? Simplemente esos asientos en los pasivos de los bancos. A mí me hace mucha gracia cuando la televisión, etcétera, o los indignados dicen ¡que nos devuelvan el dinero! ¿Cómo que nos devuelvan el dinero? Como si el dinero estuviera allí y unos delincuentes se lo hubieran llevado. No, es que con la misma facilidad que se crea de la nada, se hace el apunte contrario y desaparece el dinero. Eso no lo entiende la gente. Yo creo que una de las principales misiones de los profesores de universidad sería explicar este fenómeno. En pocas palabras, la expansión crediticia induce un error masivo de cálculo en el sistema económico. Los empresarios se lanzan a invertir como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado cuando de hecho no ha crecido tanto como para sostenerlo. Es curioso, en las grandes recesiones siempre termina habiendo una especie de icono que manifiesta el error de inversión. Por ejemplo, la Gran Depresión del 29, el Empire State Building. Viene la Gran Depresión, se termina, todo vacío. Las Torres Kio, la burbuja del 91. Y ahora tenemos ahí 4 torres en el Real Madrid, medio vacías. Oiga, que ha costado cada una 600 millones de euros. Eso es tirar el dinero. Lo que se ha hecho es producir una estructura de bienes de capital errónea desde el punto de vista de su estilo, su distribución geográfica y su distribución temporal. Es que era demasiado pronto para construir eso. Es que los consumidores demandamos, y ahora nos damos cuenta, unos bienes y servicios con mucha más urgencia que tener eso ahí vacío. Estas enseñanzas de la teoría de capital explican por qué Basilea II y III están condenadas al fracaso. La reacción de los reguladores ha sido muy ingenua. Esto es porque la regulación no es correcta. Necesitamos mejor y más regulación. Entre nosotros, después de cada crisis financiera y bancaria de los últimos 200 años, siempre ha habido una histeria de regular, que ha fracasado hasta la siguiente, y así sucesivamente. Igual que va a fracasar Basilea II y Basilea III, no tengan ninguna duda, porque solo atacan los síntomas y no las causas profundas. Dice, vamos a hacer una gestión científica del riesgo. Esto también lo podríamos aplicar a Solvencia II, que por aquí hay algún distinguido asegurador. Como si el riesgo se pudiera gestionar científicamente. Pero vamos a ver, ¿no se han enterado ustedes que en el mundo de la economía no hay riesgo? Que lo que hay es incertidumbre ineradicable, que por tanto no se puede gestionar, que no hay una distribución de probabilidades, que todo el value at risk es una gran mentira, es proyectar hacia el futuro información del pasado, que el futuro no es un porvenir que esté ahí y que podamos gestionar científicamente, sino que es un por hacer, que en función de cómo actuemos será uno u otro, que precisamente el supuesto modelo matemático de gestión del riesgo sesga nuestra actuación erróneamente, de manera procíclica. Es que esto es importante. No importa la regulación que hagan los bancos centrales, ni los modelos matemáticos que incorporen, etcétera, siempre que haya expansión crediticia no respaldada por ahorro real, se inducirán inversiones erróneas. Y no es culpa de los bonos, ni de la avaricia. Es culpa del error cometido originalmente en la ley de Peel y de que tengamos un sistema bancario orquestado por los bancos centrales basado en la reserva fraccionaria. Un simple accidente histórico, por no escuchar u olvidar lo que dijeron nuestros escolásticos del siglo de oro. Bien, y ahora vamos a ver cómo son las diferentes fases de la crisis. En primer lugar, son 3 básicamente. Cuando el mercado descubre, y no importa cuál sea el detonante, los errores cometidos, se produce siempre una crisis financiera primero, luego se inicia una recesión económica y después viene una crisis presupuestaria. La crisis financiera es obvia. ¿Cuál es el activo de los bancos? Los préstamos que han concedido. El pasivo, los depósitos que han creado de la nada, están equilibrados. Cuando el mercado descubre que se ha invertido masivamente por error, el valor de mercado de los activos de los bancos se reduce a una fracción del que se pensaba que tenían. Cuando el pasivo es el mismo, los depósitos creados de la nada, ya circulando por todos los agentes económicos. En pocas palabras,
De la noche al día, todo el sistema bancario insolvente. Y si no fuera, qué tragedia y qué paradoja, por el salvamento de los bancos centrales, todo el sistema monetario habría caído. Aquí los bancos centrales actúan, es curioso, es el síndrome del bombero pirómano. Son ellos los responsables de la expansión y los que nos han metido en este lío, pero luego aparecen como salvadores de la patria. Aquí estoy yo, Bernanke, gracias a mí hemos salvado esto. Oiga, pero si fue usted el que le puso el cerillazo inicialmente. No, el otro día en el Congreso de Estados Unidos, no hay indicios, en serio, siempre con la cara de preocupado Bernanke, de que hubiera una burbuja. No hay ningún indicio, ni hay consenso. Oiga, por favor, Bernanke, por favor, seamos serios. No, pero él ha leído a Krugman que dice, no pregunte usted a qué se ha debido esto. Ni Greenspan es responsable de nada. En segundo lugar, la recesión económica. Y aquí me gustaría dar unas palabras de optimismo. Vamos a ver, cuando se descubren los errores, los empresarios, las familias, los trabajadores, todos ponemos manos a la obra para tratar de salvar de la quema lo que se pueda. Un problema empieza a solucionarse una vez que se detecta. Dice Mises que la recesión, sin duda alguna, es ya el comienzo de la recuperación. Y en este sentido tenemos que ser optimistas. Así como keynesianos y monetaristas están encantados en la época de la burbuja y ahora preocupadísimos, los austriacos somos anticíclicos, vamos al revés. Estábamos preocupadísimos en la época de la burbuja y ahora relativamente optimistas. Es cierto, hay que trasladar masivamente factores de producción y sobre todo mano de obra, desde donde se les llevó por error hacia donde deben de estar. En España el ajuste ha sido rapidísimo, porque el mercado es muy rápido y eficiente. En un año han desaparecido 200.000 empresas, 5 millones de parados, 2,5 millones relacionados con el sector de la construcción. Han sido despedidos, bien despedidos, porque no debían de estar allí, no era sostenible. Ahora la asignatura pendiente consiste en reconvertirlos, llevarlos hacia líneas de producción sostenibles y viables. ¿Y esto qué exige? Esto exige una economía muy flexible. Un mercado de factores de producción y sobre todo un mercado laboral muy libre. Puede ser relativamente rápida y el sufrimiento y el dolor relativamente corto. Y una sociedad puede absorber muchísimos sacrificios si es rápido, durante un periodo no relativamente largo, si los mercados son libres y flexibles. Esto exige que no se suban los impuestos. Y no quiero que esto se convierta en un mitin político. Porque en la época de la recesión, las economías domésticas, las empresas, necesitan el máximo de renta disponible precisamente para, ese término que se utiliza ahora, desapalancarse, para devolver los préstamos. Necesitan ahorrar. Menos mal que no hicieron caso a Zapatero y compañía, que decían, consuman ustedes. Había leído un manual de Krugman que había que consumir, consuman los que puedan. No, todos ahorrando. Eso lo hay que hacer, ahorrar. ¿Y los bancos? Pues mire, los bancos lo que hay que hacer es mirar para otro lado. ¿Qué es esto de exigirle más capital, más capital? Pero no me digan ustedes tonterías. Están lamiendo sus heridas. Están tratando de digerir los errores y siempre se ha solucionado de la misma manera. El apoyo necesario para garantizar los depósitos y tiempo. Lo demás es de idiotas. Y viene también la crisis presupuestaria, en tercer lugar. Ya me he referido a ella. En la época de la burbuja nadie preguntó por qué crecían tanto los ingresos públicos y ahora de golpe hay un caidón. Vamos a ver, de la misma manera que la gran parte de las inversiones que se financian en la época de la burbuja son insostenibles, también el volumen y el estilo de gasto público en la época de la burbuja es insostenible. Los políticos piensan que va a durar siempre y luego resulta que cuando se produce el caidón que no tienen dinero. No lo pueden ver porque las cifras, las cuentas de la contabilidad nacional impiden verlo. Y en esa estamos. Pero estamos en una circunstancia muy curiosa, porque estamos en esas dentro del euro. Yo nunca creí que en vida iba a ser testigo de lo que estoy viendo. Llevábamos los economistas austriacos décadas pidiendo que se hiciera lo que se ha hecho en un año en España, tímidamente y en la buena dirección. Qué satisfacción ver a un político con la cara desencajada, porque no tiene dinero y tiene que decir la verdad a los ciudadanos. Cualquier persona liberal tiene que estar encantado de estas circunstancias inéditas en nuestro país y en gran parte del mundo. Y eso se lo debemos al euro, con permiso del profesor Bagús, que entiendo todos sus argumentos. Bagús se va a hacer famosísimo por debatir con el profesor Huerta de Soto. El Bagús es el MacLup
del siglo XXI. MacLuhan fue un discípulo de Mises que le llevó la contraria y Mises se enfadó con él y estuvo 3 años sin hablarle. Yo con Bagú solo he estado 3 días. ¿Y cómo llega la recuperación? Bueno, pues si aguantamos las tensiones de keynesianos y monetaristas, que ya saben ustedes lo que dicen todos los días, nada más hay que leer, repito, el Dominical de Economía de País. Y entonces Krugman, un día y otra semana, venga, machacón. Si aguantamos las tensiones, que es volver a darle al drogadicto que tiene ahora síndrome de abstinencia más droga, la recuperación llega en el momento en que se produce un reajuste a la baja de toda la estructura de precios relativos. Ojo, unos más que otros. No estamos hablando de una devaluación, si saliéramos del euro, en la que se produciría el mismo porcentaje y distorsiona completamente ello toda la estructura productiva de la sociedad y tarda en recuperarse años una economía del impacto de una devaluación, que es letal. Y que además es doblemente letal porque tiene un efecto de droga, de chute. Y parece que el paro se absorbe de inmediato. Y por eso la gente está sufriendo y necesita soluciones rápidas. O sea que estamos en una situación tremenda, nos la estamos jugando. Pero afortunadamente estamos en el euro. Porque si estuviéramos en la peseta, la peseta ya habríamos devaluado 3 veces, no 5, 7. Vamos, Solchaga y compañía. Un político todo menos tomar decisiones impopulares. Y luego posponer las reformas estructurales para más adelante. Cuando se produce ese reajuste a la baja de los precios, unos en mayor medida, otros a lo mejor no tienen que subir, porque el mercado es el que tiene que determinar cuáles son las líneas viables. Eso no lo puede hacer el gobierno. Yo me río cuando se reúnen y dicen, vamos a cambiar de modelo económico. Venga, entonces vienen unos tíos listísimos y una ministra muy guapa de investigación y desarrollo y dicen, vamos a apostar por investigación y desarrollo y ya nos soluciona el problema a todos. No. Las líneas sostenibles, viables, que van a dar trabajo a esos 5 millones y pico de parados y a otros, las tiene que descubrir un ejército de empresarios a pie de obra, tratando de evitar pérdidas y de cosechar beneficios en un entorno de libertad económica. La recuperación es micro y no se pueden pedir milagros. Requiere esfuerzo, paciencia y tiempo. Lo que pasa es que si se cometen errores de política económica, el tiempo es mayor. El sufrimiento más profundo. No hay milagros. Lo que necesitamos son estadistas que sean capaces de explicar esto en palabras sencillas a los ciudadanos. Y no tengan duda, terminaremos recuperándonos. Espero que dentro de la disciplina del euro. Miren, el otro día ponía un símil en el sentido de que el euro está actuando como si fuera un centro de desintoxicación de drogadictos, en el que estamos metidos a la fuerza y no nos podemos escapar porque la llave la tiene una señora enfermera gorda que se llama Merkel. Porque si pudiéramos escaparnos, saldría todo el mundo por la ventana. Además, que tienen un manual que les meten de contrabando de un tal Krugman que dice que lo que hay que hacer para salir del mono es inyectarse más droga. Y no preguntar a qué se debe. No pregunte usted por qué ha caído en la droga. Inyéctese más droga. No, esto es un símil, pero muy próximo, de en qué circunstancias nos encontramos y de qué es lo que nos estamos jugando. Bueno, y termino la conferencia por donde empecé, porque cuando llegue la recuperación, y aunque sea trancas y barrancas va a llegar, afortunadamente, la tragedia es que ¿hasta cuándo podemos esperar que los bancos centrales conserven memoria histórica de lo que ha pasado? Que el conjunto de agentes económicos empiecen a pedir otra vez, y el sistema bancario, expansión crediticia y droga. Me temo que mientras no se rediseñe, se reforme el sistema monetario y bancario del mundo, se reiniciará otra burbuja, tendremos que repetir esta conferencia dentro de 15 años y así sucesivamente. Salvo que se tomen 3 medidas. Vamos a ver cuáles son las medidas que habría que tomar para que no vuelvan a repetirse en el futuro nunca más los ciclos recurrentes de auge y recesión que tanto daño causan. El 24 de junio de 1845, Robert Peel dijo en la Cámara de los Comunes, cito literalmente, «Cada vez que los bancos expanden el crédito, solamente crean un valor ficticio, un dinero sin base real, que genera una burbuja», utiliza el término bubble por primera vez, una burbuja, que cuando explota extiende la ruina por toda Inglaterra y perturba y desquicia todas las transacciones comerciales. Qué feliz sería yo si tuviéramos hoy en día un Robert Peel en nuestras cortes. Hoy, después de 168 años, seguimos exactamente igual.
Es increíble, lo he dicho al comienzo de la conferencia, es increíble que en pleno siglo XXI hayamos heredado un sistema financiero y bancario que es resultado de este accidente histórico. ¿Y qué medidas habría que tomar? Pues tres. La primera es obvia: completar la ley de Peel allí donde quedó incompleta. Es decir, exigir el coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y sus equivalentes. Hayek dice que solo con esta medida eliminaríamos los ciclos recurrentes de auge y recesión. Y además hay que añadir que esta medida está en perfecta consonancia con los principios esenciales del derecho de propiedad que exige una economía de mercado y el capitalismo para funcionar de manera sana. Que cuando el depositario se apropia de una parte de lo que será depositado a la vista, está cometiendo un delito de apropiación indebida. Es principio general del derecho. Solamente unos agentes económicos han conseguido un privilegio odioso, que no el resto, para actuar al margen de esos principios descubiertos ya desde los teóricos del derecho romano, que son los banqueros, y lo tienen ustedes en el caso de nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 180 del Código de Comercio, que establece la posibilidad de que utilicen un coeficiente de caja del 25%. Hoy en día, bueno, ha sido el 2% con el Banco Central Europeo y en enero se ha reducido al 1%. Puestos a hacer manguerazos. ¿Y por qué no al 0%? Pues ya puesto ya directamente al 0%, oiga, no exijan nada. Hay indicios esperanzadores en esta línea y uno de los motivos mayores de satisfacción que he tenido en mi vida es que hace un año dos diputados Tories, Douglas Carswell, que es el diputado por Clacton, y Steve Baker, que es el diputado por Wycombe, presentaron un proyecto de ley en el Parlamento británico, cuyo contenido consiste en completar la ley de Peel donde quedó incompleta. Entre nosotros, la ley de Peel sigue en vigor. Fíjense ustedes cómo son los ingleses, sigue en vigor, con muchos amendments, pero sigue en vigor, o sea, lo tienen facilísimo. Y aunque alabanza propia envilece, decía el gran Cervantes, para mí ha sido doblemente motivo de halago, porque en el Parlamento británico, cuna de la democracia moderna, estos dos diputados citan a un servidor como el inspirador de la propuesta. Lo tienen ustedes, si quieren, en YouTube. Lo que pasa es que George Osborne, el canciller del Exchequer, ha pasado por agua la propuesta. Nombra una comisión. Siempre que se quiere estropear algo, se nombra una comisión independiente. Y después de los expertos, bueno, pues la conclusión a la que llegan va en la buena dirección, pero tímidamente. Es que hay que separar la banca comercial de la banca de inversión. Es decir, que los depósitos a la vista, sí, los puede usted prestar, pero solo descontando letras y a corto plazo. Y luego todas las cosas que quiere usted hacer, etcétera, banca de inversión. Esto es, en pocas palabras, que se estableció en la Glass-Steagall Act, que fue derogada en los años 80 en Estados Unidos, que a su vez es una copia de cómo está instrumentado el balance del Banco de Inglaterra y del Banco de Estocolmo con dos departamentos. Es un tímido avance en la buena dirección, en la medida en que el casamiento está menos desajustado, pero no evitaría los ciclos. Primero, porque hay vasos comunicantes entre los plazos de los préstamos, y segundo, porque el descuento de letras es de letras de todas las etapas productivas, y si hay un proceso de expansión crítica también distorsiona. Además, todas las grandes crisis en el siglo XIX fueron por descuento de letras. Pero en todo caso, reconozco que es un paso en la buena dirección, y el hecho de que ya se esté debatiendo esto en los términos que estamos hablando hoy me parece un avance años luz respecto de la situación de la teoría económica hasta hace poco más de 5 o 10 años. Por cierto, la transición, si se pudiera hacer a un sistema de banca con un coeficiente de caja del 100%, permitiría devolver toda la deuda pública soberana sin coste, ni para el erario público ni para los ciudadanos, y sin ningún efecto inflacionario. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo no le han dado el premio Nobel de Economía al profesor Huerta de Soto todavía? ¿Pero cómo no llega esto a los oídos del gobierno de Grecia, de Irlanda, de Portugal, de Italia? Vamos, de todos. Miren, el proceso es muy sencillo, lo explico en el capítulo 9 de mi libro. Consistiría simplemente, para explicarlo de manera ilustrativa, en fabricar el dinero en efectivo necesario, en euro, papel, moneda, y entregárselo a los bancos para consolidar, equiparar, contrabalancear todos los depósitos a la vista y equivalentes que actualmente tienen en sus balances. Esto no sería de ninguna forma inflacionario, porque ese dinero de nueva creación que se entregaría a los bancos y que quedaría en su activo estaría, por decirlo así, congelado, con el requisito del coeficiente de caja del 100%. Entonces, al hacer este primer paso, inmediatamente surge algo obvio. ¿Qué pasa con todos los activos de la banca que actualmente
contrabalancean los depósitos a la vista? Pues quedarían liberados. Esos activos de alguna forma representan el proceso de expropiación a la ciudadanía que secularmente ha llevado a cabo la banca con reserva fraccionaria, en lo que se llama el señoriaje. Quedarían liberados. Y lo que yo propongo es constituir unos fondos de inversión mobiliaria cuyas participaciones a precios de mercado sean canjeadas por los titulares de deuda pública. De acuerdo con los cálculos, los han hecho en Inglaterra, el Cobden Center. Se puede devolver toda la deuda pública inglesa. Ojo, siempre y cuando con el compromiso de que a partir de entonces la banca actúe con un coeficiente de caja del 100%. Mi proyecto de transición al coeficiente de caja del 100% es distinto del propuesto por Irving Fisher en 1931. Porque la propuesta de Fisher es peligrosísima. Fisher lo que dice es, también era un defensor del coeficiente de caja del 100%. Por cierto, miren ustedes con cara qué cosas dice el profesor Huerta de Soto. 5 premios Nobel y muy distinguidos economistas han defendido el coeficiente de caja del 100%. Fisher propone crear una agencia pública que compre los activos de la banca, obligando a que los ingresos que la banca perciba queden congelados como el activo que contrabalancea a los depósitos a la vista. La propuesta de Fisher es muy peligrosa porque equivaldría a nacionalizar toda la economía. Luego vete tú a confiar que esos activos que son nacionalizados sean canjeados por la deuda pública o no. Desde luego, creo que mi idea es muchísimo más fácil de llevar a cabo y además solucionaría de una tacada. No solo solucionaríamos el problema de evitar los ciclos a partir de ahora, sino que empezaríamos borrón y cuenta nueva y zanjaríamos todo el problema de la deuda pública viva. O sea que me parece algo a considerar o a tener en cuenta. Repito, todo el dinero creado no es inflacionario porque queda, como si dijéramos, esterilizado ahí, como colateral de los depósitos a la vista. Y a partir de entonces los bancos solo podrían prestar lo que se les prestara previamente a ellos. Como es lógico, empezarían a actuar como intermediarios financieros, que es lo que deben hacer, y no como creadores de dinero, que distorsionan la economía. Todo ello, además, orquestado por el Banco Central. Hay una segunda pata de la reforma, un segundo principio que deberíamos llevar a cabo, que es el de abolir los bancos centrales. Miren, los bancos centrales son los últimos dinosaurios del socialismo. Son los últimos bastiones u órganos de planificación central que quedan en el ámbito financiero. Son los generadores de la inestabilidad que nos rodea. Ya no serían precisos como prestamistas de última instancia si se aplica la primera pata de la propuesta, el coeficiente de caja del 100%. Ya no habría problemas de insolvencia de la banca en lo que se refiere a los depósitos a la vista. A la banca central es aplicable perfectamente el teorema de la imposibilidad del socialismo descubierto por Mises y Hayek. Yo he escrito un libro que se titula Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Está traducido en muchos idiomas, el último se publicó en China y en la Unión Soviética, explicando el debate sobre la imposibilidad del socialismo. De hecho, toda la teoría austríaca del ciclo no es sino un caso particular de la teoría de la imposibilidad del socialismo aplicado al ámbito de la banca, el dinero y el mundo financiero. Es imposible que los bancos centrales o cualquier órgano de planificación puedan organizar la sociedad de una manera coordinada, porque es imposible que se hagan con la información que necesitan para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Porque esa información o conocimiento, como pueden ustedes leer ahí en esa cita de Rafael del Pino, no está disponible en ningún sitio. La están creando continuamente ex novo millones y millones de empresarios, desde que se levantan hasta que se acuestan, en un entorno de libertad. Y por eso el socialismo está condenado al fracaso en cualquier ámbito y especialmente en el ámbito financiero y bancario. Y la tercera pregunta, o tercera pata de la reforma, que ustedes podrían hacer, es la siguiente. Y entonces, ¿quién crearía la base monetaria? ¿Quién sería el responsable de la base monetaria? Maurice Allais, premio Nobel de Economía francés, que murió casi centenario hace un año y medio, mantenía la teoría de crear una agencia pública que creara como base monetaria fuera dinero fiduciario público a una tasa de crecimiento del 2%. Yo, con todos los respetos, aunque esto sería un avance de gigante en la buena dirección, no estoy de acuerdo con Maurice Allais. El dinero es demasiado importante para dejarlo en manos de políticos y agencias públicas. El dinero no debe de ser manipulado por ningún ser humano. Por eso creo que el sistema monetario ideal no puede ser otro que el patrón oro. La gran ventaja del oro, del patrón oro clásico, es que no es manipulable, que para sacar una pepita tienes que cavar durante 2 kilómetros bajo tierra, unos negritos, y sacar una pepita con mucho esfuerzo. Esa es la gran ventaja del oro. El patrón oro no fracasó, como leemos en los libros de texto. Fue deliberadamente eliminado por los políticos porque les suponía un corsé para todas sus políticas de compra de votos, clientelismo político, demagogia, subvenciones, etcétera.
Hoy todos los que critican al euro, si repasamos los argumentos, son exactamente los mismos que los que se utilizaron para justificar el abandono del patrón oro en los años 30 del siglo pasado. Aquí también, por lo menos en Europa, vamos en la buena dirección, porque el euro está actuando, siquiera de forma imperfecta, como un proxy del patrón oro, disciplinando a los políticos. Cualquier error inmediatamente se traduce en pérdidas de competitividad y se pone de manifiesto. Tenemos un Banco Central Europeo que sin duda alguna apoya a los bancos para que ninguno quiebre y además esporádicamente incumple su mandato y monetiza deuda, pero es un juego de niños en comparación con lo que hacen sus colegas anglosajones, que perdieron la disciplina monetaria hace generaciones. No en vano Inglaterra es la cuna de Keynes. Actualmente la Reserva Federal de Estados Unidos está adquiriendo directamente, sin rubor alguno, el 40% de todos los Treasury Bills que emite el gobierno, directamente. Y luego leemos la prensa económica y dice, uy, qué bien va América. Los Treasury Bills 10 años al 3%, al 3%, al 2 o al 1. Si es que compran el 40%. Y el Banco de Inglaterra, el 25%. Con estas cifras, lo que está haciendo el Banco Central Europeo es un juego de niños. Claro que lo hace. ¿Pero cómo? A regañadientes, dejándose querer. A ver, que llaman de España que hay que comprar, Draghi. Que no estoy, que me llame dentro de mañana. Una cumbre, 24 países se ponen de acuerdo. Eso es maravilloso, porque mientras tanto estamos al borde de la suspensión de pagos. Y además ha habido un haircut, miren, como el que me he hecho yo hoy para estar guapo aquí. Una quita del 75% de la deuda pública soberana de Grecia. Maravilloso, porque si ha pasado con Grecia puede pasar mañana con España. Ningún político en España tomará ninguna medida como no se vea literalmente obligado a hacerlo. Y el Banco Central Europeo es el que lo está dosificando. Es cierto que nos la podemos jugar, que puede ganar Hollande, que a pesar de que gane, puede ser que no entre en la racionalidad. No lo creo. El euro solo tiene una posibilidad de desaparecer. Y es que emprenda una política como la que están haciendo los anglosajones. Eso sí que no lo admitirían los alemanes y no lo deberían de admitir en ningún caso. Gracias a Dios y al euro, no nos queda más remedio que cambiar nuestro modelo económico. De una economía maníaco-depresiva, insostenible, basada en la expansión crediticia, tenemos que pasar a una economía fría, relativamente fría, flexible y sostenible, basada en la competitividad. El secreto del éxito y salir de la crisis es mercados libres y matarnos mañana al ir a trabajar en ser los mejores. Eso en un entorno de moneda única, en cuanto se reajusten los precios, entra como un sifón las inversiones sostenibles y absorbe el paro. Es la única salida. Estamos sin duda alguna en un segundo plan de estabilización. El primero fue en el año 59, el segundo es en el 2012 en España. Con una diferencia, que este plan de estabilización afecta solo a España y una monedita a la peseta. Está afectando a centenares de millones de europeos de muchos países bajo el paraguas del euro. Que este segundo plan de estabilización tenga éxito, de que tenga éxito depende no solo de nuestro futuro, sino también el de nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, profesor Huerta de Soto, muchísimas gracias por esta efervescente, brillante e ilustrada conferencia. Lo primero que diría es qué ritmo, no es habitual. Yo no sé cuántos de ustedes son keynesianos, friedmanitas, neoclásicos, austríacos, microeconomistas, macroeconomistas, partidarios de Cambridge UK, de Cambridge US, no lo sé. Pero de lo que sí estoy convencido es de que la conferencia no les ha dejado indiferentes. Algunos porque les habrá cuestionado sus principios, a otros porque les habrá reforzado los suyos. Pero en todo caso, lo que sí es verdad es que la intervención del profesor Huerta de Soto
abre las puertas a lo que puede ser un magnífico debate para el cual nos ha hurtado algunos minutos, lo alargaremos por otro lado, dispondremos de 20, 25 minutos, depende del ritmo. Yo les pido a todos los que quieran intervenir que no hagan reflexiones, que sean breves, porque si no, no llegamos, que sean breves, que se identifiquen con su nombre y apellido, pero sobre todo que sean breves y precisos. Se abre el debate. No, espera un momento que le pasan un micro. ¿Podría, por favor, profesor Huerta de Soto, dar algún ejemplo histórico de una política monetaria contractiva y de una política fiscal contractiva y de bajadas de impuestos que hayan acelerado la recuperación? Gracias. Oye, muchas gracias por la brevedad. Ha sido la pregunta más breve que hemos oído en varios años y una de las más interesantes. Gracias. Cuidado con... Cuidado con lo de acelerar la recuperación. Cuidado, que ya está sesgada la pregunta con visos keynesianos. Vamos a ver. Nadie niega que se pueda absorber el paro de forma inmediata mañana. Lo que pasa es que esa absorción de paro no es sostenible. Usted puede, con gasto público, colocar a todos los parados, pero si luego ellos, cuando gastan el dinero y en general todos los agentes económicos, no sostienen esa estructura productiva artificialmente, lo que ha hecho es posponer el problema a costa de hacerlo más grave. Milton Friedman y Anna Schwartz tienen un libro nefasto que se titula Monetary History of the United States. No me da tiempo de explicar a ustedes porque es nefasto. Pero una de las cosas curiosas que dicen es que están sorprendidísimos, que hay un periodo de la historia, usted me ha preguntado, yo le contesto, desde el fin de la Guerra Civil Norteamericana, 1865, 20 años, donde con política contractiva y deflación continua cada año hay el mayor crecimiento en términos porcentuales de la historia en Estados Unidos. Añaden ellos, ningún modelo económico que conozcamos acierta a explicar esta paradoja. No saben teoría del capital, tampoco se le puede pedir peras al olmo. Mire, soy José Villacís, el único discípulo vivo de Germán Bernácer, creador de la macroeconomía en el año 1916. Estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas, sobre todo porque usted hace un recuerdo muy importante, muy olvidado por los economistas de la teoría del capital. Pero hay una cosa muy importante. El dinero no lo crea el Banco Central ni los bancos privados. El dinero lo crea la sociedad en cuanto lo acepta como medio de pago. Por otra parte, el crecimiento del Producto Interior Bruto no puede estar dependiendo de una cosa caprichosa y aleatoria como es el oro. No puede ser. Y segundo parte, la renta nacional brota de la producción y por eso es equivalente a la producción. El ahorro va a financiar la inversión, pero si se quiere que haya un crecimiento real, tiene que haber un habilitamiento de medios de pago, siempre muy, muy prudente. Gracias. Bueno, profesor Villacís, ¿qué quiere que le diga? No esperaba de usted otra cosa. Cordialmente discrepo, pero por las razones que ya he indicado aquí. Claro que el dinero lo crea la sociedad, pero depende de la droga que le den. Y el oro, la principal ventaja del oro, eso de que no puede estar sometido al albur de las minas, es que la sociedad, la democracia, para que funcione, necesita un marco disciplinador. Esto es lo importante. La gran ventaja del oro es que ha sido elegido de forma secular y a través de un larguísimo proceso evolutivo, generación tras generación. Yo no sé si se devolviera a la sociedad civil su moneda, que nos fue expropiada, que fue el oro, si en el futuro, dentro de un siglo, 2 o 5, continuaría el oro. Solo sé que la historia de la humanidad ha elegido de forma evolutiva y espontánea el oro. Y el oro es una institución igual que la familia, el derecho de propiedad y el mercado, que no se puede desmontar sin que se produzcan consecuencias letales para la sociedad. Y entre esas consecuencias yo interpreto que está la que estamos sufriendo ahora. De todas formas, tiene todos mis respetos y mi máxima simpatía el máximo experto en Bernácer en España. Buenas tardes, don Jesús. Soy Juan Manuel López Zafra, profesor de CUNEF. A este lado. Y actuario de seguros, como usted. Yo no... Tengo una duda que me ha surgido y es como que ya la conocía, pero quiero conocer su respuesta. Usted es actuario, dirige una empresa de seguros y acaba de negar la posibilidad de gestión del riesgo. Me resulta extraño cuando un actuario es gestor de riesgos, por definición. Le agradecería una aclaración, por favor. Gracias. Bien, es que si alguien tiene que entender perfectamente la distinción entre riesgo e incertidumbre son los actuarios.
hay que separar el mundo de la ciencia natural del mundo de la acción humana. Nosotros podemos desarrollar una tabla de mortalidad que de manera muy precisa nos indique el número de fallecidos por cada 1000 personas para cada edad. Y además de manera muy aproximada al número de accidentes de tráfico o casas que se van a incendiar. Pero el mundo de la inversión, el mundo de la empresa, de gestionar cualquier empresa, incluyendo una empresa aseguradora, está fuera de lo que es modelizable en términos matemáticos con el paradigma del riesgo, y entramos de lleno en lo que es el concepto de incertidumbre, en el que cada resultado dependerá de la acción empresarial tomada. Los seres humanos hemos encontrado una manera de enfrentarnos a la incertidumbre, pero no es a través de los modelos matemáticos del riesgo en Solvencia II. Solo nos podemos enfrentar a la incertidumbre de dos maneras: mediante las instituciones, comportamiento institucional, ese marco que nos disciplina. Entre ellos, en las instituciones está el derecho, la moral, que quedamos a las 9 y vamos a las 9, etcétera. Si se corrompen las instituciones, la incertidumbre se multiplica y no podemos actuar. Y la segunda pata que nos permite enfrentarnos a la incertidumbre es la perspicacia empresarial, porque tendemos a lograr aquello que nos proponemos empresarialmente. No hay garantía, pero si dedicamos todo nuestro ser a sacar adelante una empresa, lo más probable es que la empresa salga adelante. Si dedicamos todo nuestro ser a conquistar a una mujer, lo más posiblemente la conquistemos, y si no, esa, una muy parecida. Y así. Función empresarial e instituciones es lo único que permite hacer frente a la incertidumbre. La gran tragedia en Solvencia II y Basilea III es que todas las instituciones que tradicionalmente han sido probadas y han permitido la solvencia del sector asegurador, una tras otra han sido eliminadas y se pretende sustituirlas con una gestión científica del riesgo, que lo único que va a hacer es disminuir la solvencia y producir confusión en el mercado y poner en riesgo, iba a decir en incertidumbre, el mercado asegurador. A mí me parece un tema letal y clave. Lo que pasa es que es un tema quizá de una importancia demasiado personal para nosotros. Por cierto, que hay distinguidos economistas que han tenido conexión con compañías de seguros de vida. Y una de las cosas en las que coincido con Keynes, muy a mi pesar, es que Keynes también fue presidente de una compañía de seguros de vida, la National Mutual Life Assurance Society. Incumplió todas las instituciones habidas y por haber. Introdujo el sistema de contabilización a precios de mercado, Fair Market Value, una cosa letal, no me ha dado tiempo de hablar de ello, pero ha sido de lo más perjudicial en este ciclo. Distribuyó participación en beneficios no realizada, y cuando llegó la Gran Depresión quebró su empresa y lo echaron de presidente. Yo espero que el sino de mi compañía de seguros sea otro muy distinto. Buenas tardes, profesor Huerta. Soy María Blanco, profesora del máster que usted dirige y además profesora de la Universidad de San Pablo CEU. Tal vez me voy a apartar un poco del tema de la conferencia de hoy, que no me ha sorprendido. Lo que sí me ha sorprendido es la cantidad de gente que he visto en el auditorio Rafael del Pino, que han tenido que abrir, por lo visto, salas extras, de la cantidad de gente que hay. Y esto es lo que avala mi pregunta. A raíz del premio concedido a Juan Ramón Rayo, a quien usted conoce tan bien, el premio concedido como investigador menor de 40 años por la Comunidad de Madrid, se ha abierto una serie de ataques sistemáticos hacia la escuela austríaca por parte de determinados economistas de FEDEA y otros analistas que tachan a la escuela austríaca, que usted es representante en España y publica, etcétera, de ser poco sistemática, poco científica, no estar en los circuitos habituales y ser una cosa de dinosaurios y minorías que no tienen nada de científico. Y me gustaría saber su opinión, aunque la sospecho. Bueno, mis distinguidos colegas, ha cambiado mucho las cosas porque, vamos a ver, cuando yo decidí iniciar mi carrera académica tenía dos posibilidades. O mentir, no decir lo que creía y lo que había estudiado y lo que pensaba que era la verdad científica y sacar las oposiciones, o llevar la contra a mis 5 catedráticos que me juzgaban, y opté por la segunda. Fíjense ustedes, al final me dieron la cátedra. O sea, que las cosas van cambiando poco a poco. Esta reacción era de esperar, porque ven amenazado el capital humano que tienen invertido. Los profesores enseñamos lo que sabemos, y si una persona ha dedicado toda su vida a aprender equilibrio general, matemáticas, Keynes o economía monetarista, pues pobrecillo, lo que le estamos diciendo es que es una mala inversión, que ha destrozado su vida, en pocas palabras. No tiene más remedio que defenderse. Pero estos son cuestiones anecdóticas y de tipo personal. Yo he tenido suerte y ellos son unos desgraciados. ¿Qué quiere que le diga? Respecto de Juan Ramón Rayo, mi dilecto, yo tengo 5, y una de las cosas de las que estoy más satisfecho es de haber creado
escuela en España, que es algo muy difícil. Y tengo 5 profesores que son una joya. 2 de ellos extranjeros. Philippe Baguso, aquí presente, vino un día, yo me sorprendí mucho, a mi despacho y dijo, profesor, con un castellano horrible, no sabía hablar español. Yo quiero ser profesor de economía en Alemania y hacer doctorado con usted. Fíjense qué disciplinados son los alemanes. A los 3 meses ya hablaba perfectamente español, hizo el doctorado conmigo y está dando clases en la Universidad Rey Juan Carlos. De algo tiene que servir estar en la Unión Europea, no podemos discriminar, uno de nuestros profesores más brillantes. Luego tengo un canadiense, Dave Howden, otro genio. Este vino de Canadá, no está en la Unión Europea, pero también está doctor conmigo y dando clases en España. Y 3 profesores españoles, el más brillante de los cuales, junto con el profesor Miguel Ángel Alonso Neira y el profesor Gabriel Calzada, que es el presidente del Instituto Juan de Mariana, que acaban de nombrar rector de la Universidad Francisco Marroquín, es el citado Juan Ramón Rayo, que acaba de publicar un libro que se titula Los errores de la vieja ciencia económica, parangoneando el título del libro de Hazlitt, Los errores de la nueva ciencia económica, criticando página por página la teoría general de Keynes, y que es una joya. Le acaba de conceder la Comunidad de Madrid. Es dinero, digamos, corrupto, porque procede de los impuestos, pero al fin y al cabo hay que aceptarlo. Yo también soy funcionario del Estado, ¿qué quieres que le digan? Yo me puedo considerar un virus introducido dentro del sistema para destruirlo. Con lo cual, no es de extrañar que aquellos que vienen del sistema pues nos quieran atacar, ¿no? Pero tienen toda mi simpatía y esto forma parte de la lucha de cada día en el ámbito teórico. Lo importante es que para un académico la búsqueda de la verdad científica debe de ser el objetivo prioritario de todos los ámbitos. Y a mí no me importa que me critiquen, que nos ataquen, que digan que no estamos en los circuitos o en las publicaciones científicas. No es de extrañar, las controlan ellos, ¿cómo vamos a estar? No me importa, porque lo único que tiene que centrar a cualquier investigador es la búsqueda de la verdad científica. Y aquí la evolución de los acontecimientos va a nuestro favor, porque los chicos jóvenes que llegan a la universidad todavía no están corrompidos, todavía no tienen capital mal invertido, solo buscan tan frescos la verdad científica. Y por eso el futuro, sin duda alguna, es de la escuela austriaca, que, por cierto, deberíamos de rebautizarla como escuela española, porque surgió en España en el siglo de oro. Sí, profesor, yo quería preguntarle, en un entorno de manipulación universal de los tipos de interés, ¿cómo podemos los ciudadanos proteger el valor real de nuestros ahorros? Pues no será usted catalán, ¿no? Es que a mí, yo que estoy muchos consejos, los empresarios son gente muy práctica, siempre dicen, ¿qué hay que hacer para no perder o para forrarme? Y yo les contesto, yo no lo sé. Y si lo supiera, no se lo diría. ¿Por qué? Porque me aprovecharía de ese conocimiento empresarial, no yo sé tan tonto de decírselo. El teórico de la economía lo único que hace es estudiar teoría económica. No hay nada más práctico que una buena teoría, eso es cierto. A los empresarios de aquí yo les recomendaría que incorporen en su bagaje de conocimientos, en su caja de herramientas conceptual a la hora de tomar decisiones empresariales, el conocimiento de la escuela austríaca. Hay varios fondos de inversión y gestores, sobre todo Bestinver. Hace unos años de pronto veo que vienen a mi seminario unos señores muy raros, vestidos, y luego me entero que son los gestores de Bestinver. Y luego me entero que es que lanzan y venden como marketing, que gestionan las inversiones de acuerdo con lo que dice la escuela austríaca y el profesor Huerta de Soto. Y parece que son los números 1. Yo no sé cómo lo hacen, pero hable usted con ellos. A propósito, estos de Bestinver me tendrán que pagar una comisión muy grande después de la... Huerta de Soto. ¿Dónde está? Aquí. Ah, vale. Yo soy alumno de la Rey Juan Carlos, soy alumno de Juan Ramón Rayo y conozco más o menos su ideología de privatizarlo todo y, como usted acaba de decir, que es un virus dentro del sistema, básicamente una termita dentro de lo que es la educación pública. Yo quería que si me pudiese responder, porque yo creo que la economía es un medio para mejorar la vida de los ciudadanos y no un fin en sí mismo, si es justo que haya una educación, una sanidad, una ley de dependencia para los más necesitados, público, que se paga con impuestos de todos, y un sistema que es el estado de bienestar, que no es un socialismo, ojo, porque aquí también hay empresa privada, hay propiedad y hay libertad para adquirir bienes y servicios. Entonces yo quiero saber si usted defiende ese estado de bienestar, ese salario mínimo, esas cosas, en fin. Lolo, lo primero que quería darle es la enhorabuena porque
por su valentía, porque además estoy estudiante en la universidad y además ha hecho una pregunta muy pertinente, porque su pregunta además es la que tiene la mayor parte de la gente. La contestación es muy sencilla. Miren, Manuel Jesús González escribió un libro que se titula Del estado del bienestar al bienestar con menos estado. O sea, el tema no es que estemos, no estemos de acuerdo en que tiene que haber sanidad, que tiene que haber carreteras, que tiene que haber pensiones, etcétera. El tema es totalmente distinto. Es, devolviendo la responsabilidad a la sociedad civil, ¿podemos tener mejores pensiones con el mismo coste que tenemos ahora? Este es un estudio de teoría económica, estrictamente. Y nosotros le dedicamos 2 semanas en el programa a estudiar que mediante el contracting out o el desenganche, pasando paulatinamente a lo largo de una generación a un sistema de capitalización, con el coste que actualmente pagan los trabajadores, que entre lo que pagan ellos y sus empresas supera el 35% de su salario, que es una barbaridad, pueden tener garantizadas pensiones mucho mayores y además sobrarles dinero para mejorar su nivel de vida. Luego, es un tema de medios, no de fines. Con sanidad. Miren, los funcionarios del Estado tenemos un privilegio que no tienen el resto de los españoles. Podemos elegir entre la pública y la privada. Yo entre ellos. ¿Saben ustedes cuántos funcionarios de los 2,5 millones eligen la privada? El 90%. ¿Por qué no damos esa opción al resto de los ciudadanos españoles? Que el que quiera se salga y se vaya a la sanidad privada, pague su coste y se le descuente de inmediato en la renta. Tendríamos un estado del bienestar mucho mayor. Porque es que lo que hay ahora es el caos. Es decir, es una ilusión de pensar que todo es gratis, la filosofía del gratis total. Nos tienen infantilizados los políticos. El ciudadano dice, tengo derecho a esto. Y luego se ha cortado el nexo entre la prestación y el coste. En términos de eficiencia, el coste es inmenso. Y los que salen perdiendo son aquellos más necesitados. Es precisamente porque tenemos que ayudar a los más necesitados por lo que tenemos que devolver la responsabilidad del bienestar a la sociedad civil. Hola, muy buenas tardes. Soy Fernando Herrera. Enhorabuena por la excelente conferencia, don Jesús. Mi pregunta es una que llevo bastante tiempo con ganas de hacerle. Siempre acabamos proponiendo el patrón oro, siempre se acaba proponiendo el patrón oro. Y sin embargo, yo tengo la sensación de que eso es una punta de planificación central en las enseñanzas del profesor. Me llama la atención que, propugnando la libertad y la falta de regulación para la mayor parte de las actividades comerciales, en la más importante no dé la opción de la libertad y decida que el dinero tiene que ser el oro. ¿No sería mejor un sistema de libertad monetaria al patrón oro? Bueno, sí, es que si lee mi libro, lo que yo defiendo es la libertad de elección de moneda. Lo único que pasa es que como hay que dar un salto, hay que hacer un canje del sistema actual al nuevo, una vez consolidado al 100%, tenemos que elegir un patrón. Y entonces yo tengo detrás de mis espaldas 2000 años de experiencia. Una vez reintroducido el patrón oro, que ha sido el dinero, repito, evolutiva, voluntariamente elegido por la humanidad, claro que no se va, o sea, nunca he defendido que haya leyes de curso forzoso que obliguen a aceptar el oro como medio liberatorio, sino que se haga el canje y que luego a partir de ahí la gente decida. Efectivamente, que cualquier moneda privada puede proponerse. Lo único que pasa es que Mises, en la teoría del dinero y del crédito, desarrolla lo que llama el teorema regresivo del dinero y explica que es teóricamente imposible crear ex novo un nuevo patrón si no hay anclaje con el antiguo, porque los agentes económicos no son capaces de calcular el poder adquisitivo que va a tener el día de mañana. Y yo lo que quiero es salvar ese anclaje, pero a partir de ahí, como es lógico, total libertad en cuanto a la elección de moneda que se quiera. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas tardes. Soy Manuela Mopeu y quiero decir que todos los días se habla de la crisis económica en España. Y usted, como muchos otros economistas, hablan de procedimientos para salir de la crisis. Ha hablado, por ejemplo, del libre mercado. Mi pregunta es, ¿qué esperan usted y sus colegas economistas para aplicar esos procedimientos y ayudar a España a salir de la crisis? Gracias. Yo es que... no sé si usted es alumna mía. Sí, distinguida alumna.
Además, le regalé mi libro en francés, ¿no? El de la Matan. Sí. Es que el libro lo han traducido en Francia y lo están distribuyendo por todo el norte de África y la África francófona. Y me están llegando discípulos de los sitios más extraños. Vamos a ver, la misión de un profesor de economía es la búsqueda de la verdad científica. Luego hacemos conferencias a instituciones como esta, que nos aglutinan a todos, está la universidad, escribimos artículos y eventualmente ese conocimiento se va filtrando, como se filtró en la Inglaterra de Sir Robert Peel. Las prisas en el ámbito social no son posibles. En Inglaterra, cuando di esta conferencia en la London School of Economics, tenía a los diputados Tories aquí delante, en la primera fila. Yo, que soy una persona, sabía, digo, los ingleses son muy fríos, les tengo que levantar aquí a aplaudirme. Y se me ocurrió el siguiente truco. Les puse el paralelismo con el esfuerzo realizado por un hombre genial, Sir William Wilberforce, en la Inglaterra de Pitt. Tardó 25 años de constancia en el Parlamento hasta que se abolió el tráfico de esclavos. 25 años. Contra viento y marea. Los principales esclavistas eran los que estaban en el Parlamento, incluyendo el primo del rey. Vean ustedes, si no, la película histórica Amazing Grace. Se la recomiendo a todos ustedes. Véanla esta noche. 25 años. En mi conferencia en la London School of Economics decía, si estos señores, Steve Baker y Caswell, y ustedes sacan adelante completar la ley de Peel, pasarán a la historia como William Wilberforce, acabando con la esclavitud financiera que rodea al mundo. Esa no es mi misión. Esa es la misión de ustedes. ¿Alguna pregunta más? Cierto, se pusieron todos de pie a aplaudirme, serán 600 y esto en Inglaterra es algo inusitado. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Buenas tardes ante todo, y quería decirle que soy alumno de Philip Bagus y sabiendo la situación respecto al euro con la salida hipotética que él defiende de Alemania, ¿en qué punto exacto discrepa usted con Philip Bagus sobre la salida del euro de Alemania? Muchas gracias. Es una buena pregunta, Philip, porque no hemos debatido nunca, ¿eh? Philip Bagus ha escrito un libro que se titula The Tragedy of the Euro, que es un bestseller que se ha traducido a todos los idiomas. Y vamos a ver, su análisis es impecable. Él mantiene la teoría de que se produce un efecto de tragedia de los bienes comunales que incentiva a que los menos solventes y los más proclives al gasto público se apunten al euro y el daño que genera, pues lo diluido, se distribuya entre el resto de los miembros de la Unión Monetaria y que esto en última instancia va a acabar con el sistema. Entonces yo le digo que analizando el anterior ciclo, solo veo que haya podido actuar en base a este efecto de tragedia de los bienes comunales el Estado griego. Porque Irlanda, Portugal, España, en la época de la burbuja estaban con superávit. No eran conscientes de que estaban cargando nada, digamos, de efectos externos al resto de los miembros. Que el problema de fondo es la reserva fraccionaria y la expansión crediticia que indisciplina a los agentes económicos. Y que aunque sea paradójico, desde la perspectiva de todos los países periféricos, el euro está actuando como el antiguo patrón oro. Y fue muy fácil salirse del oro porque la denominación de las monedas era franco, marco, etcétera, y lo único que hicieron fue cortar el anclaje, pero es prácticamente imposible o dificilísimo, mucho más difícil salirse del euro. En esto sí que el euro supera al patrón oro. Fíjense ustedes qué bueno hubiera sido si en los años 30 hubiera sido igual de difícil salirse del oro que hoy salirnos del euro. Y estamos en esa tesitura. Yo creo que el euro es un paso adelante en la buena dirección, muy tímido, pero tiene todos los riesgos que el profesor Bagus apunta. Confío en que aguante. Los que están en contra del euro, sobre todo, son los anglosajones. O sea, no nos engañemos. O sea, porque son las compañías de rating, la City de Londres y Estados Unidos. Cada vez que Barack Obama y compañía o el secretario del Tesoro norteamericano dice que pongamos nuestra casa en orden y que apoya al euro, es con la boca pequeña. Están aterrorizados. Porque como el euro sobreviva, el dólar tiene los días contados. Y ellos lo saben. Luego, entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, que cuando nos metemos en el ámbito de la política y de la práctica día a día, es entre un mal muy grande y un mal un poco menor, y el euro me parece que es un mal un poco menor. Ahora, si yo fuera alemán, vamos a ver, Europa ya debe muchísimo a Alemania.
Yo creo que Alemania ha lavado ya con mucho su pecado original, si es que alguna vez lo tuvo, en la Segunda Guerra Mundial y con el nazismo. Los alemanes son conscientes de que el nazismo llegó precisamente por lo que he explicado yo aquí hoy. Porque todo el marco de disciplina fue abolido con la expansión crediticia de la hiperinflación alemana. Estamos alemanizándonos. Y creo que Alemania, en este caso, merece ganar la guerra a la inflación. Profesor Huerta de Soto, el tiempo pasa, para lo malo, incluso para lo bueno, como hoy. Gracias por su intervención, gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a los que han preguntado y hasta la próxima.